De particular importancia resulta, me parece a mí, como lo mencionaba, la facultad investigadora que pasó de la Suprema Corte de Justicia justamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La ley reglamentaria que nunca existió, tratándose de la facultad de la Corte, creo que deberá ahora sí desarrollar con mucho cuidado la manera en que estas investigaciones se puedan llevar a cabo y particularmente los efectos y alcances de esta investigación. ¿Será simplemente una recomendación más? ¿Llegará a tener los resultados de esta investigación por violaciones graves a los derechos humanos algún aspecto vinculatorio con los órganos encargados de procurar y administrar justicia? No es una cosa menor. Y aquí sí me parece que la coordinación, o lo que la ley haga respecto a la coordinación de los órganos encargados de procuración y administración de justicia, será de vital importancia y seguramente quedará revelada la necesaria autonomía, ya no solo de los órganos de protección de derechos humanos, sino también esta necesaria autonomía que también está anunciada, pero no se ha podido avanzar en ella, de los órganos de procuración de justicia. Y así, rápidamente, les dije que no quería abusar de su paciencia, llego al último de los temas, los retos. Creo que sin duda la reforma constitucional en materia de derechos humanos abre una nueva etapa en la relación entre el Estado y la sociedad. Y de manera muy particular, abre una nueva etapa en la historia, breve, pero muy importante, fundamental, de lo que han sido los órganos protectores de los derechos humanos en nuestro país. Pero creo que también esta nueva etapa se abre con una serie de temas que quedan abiertos y que deben de ser muy discutidos, muy analizados para llegar a buen puerto. Y yo los agrupo justamente estos retos en los siguientes 5 temas. El primero, eficacia y rendición de cuentas. Como ya se ha mencionado, lo acabo yo de mencionar, me parece que debe ser pública no solo una recomendación o algunas de las recomendaciones, tiene que ser público y sistemático el mecanismo a través de los cuales todas y cada una de las quejas llega a ser una recomendación, y aquellas que no lo son, también se debe de conocer por qué no llegó a ser una recomendación. Y estas recomendaciones deben de ser además oportunas y ampliamente conocidas. Así como lo dije anteriormente, la respuesta de la autoridad aceptando o rechazando dicha recomendación. En este tema, no es un tema menor, radica en gran medida la eficacia, el resultado que tendrán los órganos protectores de los derechos humanos. Segundo tema, segundo gran reto, el fortalecimiento real, auténtico de la autonomía. La verdad es que el doctor Carpizo también lo ilustró de manera muy clara. Se habla de manera muy específica de distintos mecanismos para dotar de autonomía a los órganos protectores de derechos humanos, pero la realidad es avasalladora. La realidad federalista que vive el país hace que los organismos protectores de derechos humanos, así como muchos otros organismos supuestamente dotados de autonomía, como llega a suceder con los institutos electorales, con los institutos de transparencia, acaben siendo avasallados por la enorme fuerza de los gobernadores a nivel local. Se tendrá que trabajar mucho en la ley o en las leyes reglamentarias a partir de esta reforma constitucional en mecanismos auténticos que brinden esta autonomía a todos los órganos para verdaderamente contar con un sistema eficaz en la protección de los derechos humanos. De manera muy específica, se habla de este procedimiento de consulta pública y transparente para el nombramiento del titular y los miembros del Consejo Consultivo. Pero aquí hay un largo camino de experiencias recientes en donde estas consultas públicas acaban siendo no muy halagadoras en la manera en que han funcionado. Creo que tratándose de nombramientos hechos por las cámaras del Congreso, por alguna legislatura local, en realidad lo que acaba funcionando, y también de pasadita lo mencionó el doctor Carpizo, son los méritos. Yo sí creo que todos estos sistemas de nombramiento de los integrantes de órganos autónomos tienen a final de cuentas que recaer en un sistema meritocrático. Solo son los méritos, la experiencia, la capacidad, el prestigio de los distintos actores sociales los que pueden en un momento dado poner de acuerdo a los distintos actores políticos para que recaigan ahí los nombramientos.
De poco sirve tener largas listas de cientos de personajes o de miembros de la sociedad que aspiran a un puesto cuando los asientos son muy pocos y los intereses políticos son muchos. Qué mejor transformar estos intereses políticos en consensos alrededor de méritos con las personas. Y creo que es el sistema meritocrático, el único criterio que podría ayudar a contar con las mejores personalidades, incluso más que cualquier tipo de consulta pública, que legitiman, eso sí, pero que acaban no funcionando o no siendo tomados en cuenta. El tercer reto que veo yo a los órganos protectores de los derechos humanos, el acercamiento social. Si bien la naturaleza misma de estos órganos es justamente de naturaleza moral, como bien también señalaba el doctor Carpizo, me parece que es fundamental para lograr lo mismo, para darle ese peso que deben de tener los ombudsman, contar con la difusión y el conocimiento de las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos. El gran aliado de los órganos protectores de derechos humanos, pues es la sociedad, son las organizaciones sociales y las organizaciones ciudadanas. Y en muchas ocasiones lo que ocurre es que la verdad es que no se está, me parece sobre todo en los años recientes, no se conoce con detalle el trabajo que hacen las comisiones protectoras de derechos humanos. Conocemos algunas recomendaciones, selectiva y azarosamente seleccionadas, pero no del trabajo integral que están haciendo estas comisiones. Y me parece a mí que es muy importante, por eso hablaba yo de una manera sistemática, de conocer cuáles son las quejas que llegan, cuáles son las quejas que acaban transformándose en investigaciones y en recomendaciones, conocerlas de manera integral, con algún sistema que el Estado diseñe justamente para poderlo conocer de esta manera. Es una prioridad del Estado mexicano, incluso por arriba en la forma en que se otorgan los permisos y las concesiones en materia de radio y televisión, el que se pueda conocer, el que se tenga esta prioridad en temas que deban ser difundidos en la sociedad. Normalmente hablamos como si fueran de temas muy distintos, todo el tema de las concesiones en radio y televisión. Se tocó de manera muy particular que sí había una prioridad estratégica del Estado en materia electoral con la reforma del 2007. Pues me parece a mí que dar a conocer las recomendaciones en materia de protección de derechos humanos tiene también una alta prioridad. Y no estaría de más que el Estado considerara medios específicos para dar a conocer públicamente estas recomendaciones en radio y en televisión. Y así como lo dije anteriormente, que se conozca las mismas, las recomendaciones, así como la respuesta positiva o negativa que las autoridades dan a las mismas. Pero sí tenemos que elevar ese nivel, ese estándar de socialización de las mismas. Un cuarto reto, me parece a mí, que es la coordinación institucional. La ley reglamentaria que tendrá que darse deberá de profundizar en lo que la Constitución hace al generar un esquema, un sistema donde todas las autoridades tienen la responsabilidad de proteger los derechos humanos, tienen que poner como prioridad siempre el criterio pro persona a la hora de tomar una decisión. Y de esta manera en que lo hace la Constitución, la ley reglamentaria tendrá que poner casos mucho más específicos de coordinación institucional, particularmente con los ámbitos relacionados, como lo dije también anteriormente, con la procuración y administración de justicia. Particularmente delicado es el resultado, como lo dije, de las investigaciones de violaciones graves en derechos humanos. ¿Qué va a suceder con los resultados de estas investigaciones?